Estamos hoy en un día maravilloso, puesto que damos por terminado con la jornada de hoy el libro de Shemot. Impresionante. ¿En qué momento pasamos 23 parashá? 23 parashá del libro de Shemot. Es impresionante. Perdón, entre Berechit y Shemot, sí, claro, entre los dos. Vamos al parashá 22, que es Vayekel, y luego mencionaremos también el parashá que cierra el tema, que es el parashá Pekudei. Así es que, Eterno Padre, gracias por todas las bendiciones y las enseñanzas que nos das a lo largo de cada reunión de Shabbat, en cada palabra que tú nos entregas, en cada estudio. Amén, amén y amén. Quiero dar este comienzo de reunión haciendo una pequeña reflexión o un pequeño preámbulo a lo que es el contexto de estudiar Torah. He podido notar en la medida que conversamos con tantos hermanos en las naciones que en su gran mayoría muchos de ellos son personas que por primera vez, bueno, todos por primera vez estamos conociendo de Torah. Todos por primera vez estamos aprendiendo a cambio de decir Génesis, estar diciendo Bereshit, que a cambio de decir Pentateuco hablamos de Torah. Estamos empezando a hacer unos cambios, ciertos ajustes, ciertos contextos ya desde el punto de vista toraico. Pero ¿qué sucede cuando entramos a Torah? En primer lugar, todos tenemos un apetito voraz, en el buen sentido de la palabra, un deseo enorme de profundizar en la palabra, aprender más de la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Pero cuando hablamos del contexto de Torah, desde el punto de vista de la casa de Israel, y estoy refiriéndome a la casa de Israel, la casa del norte, y me estoy refiriendo a la casa de Israel esparcida por las naciones, no encontramos un modelo definido a seguir. Por lo tanto, se hace necesario que recurramos al modelo establecido por la casa de Judá. ¿Me están captando? ¿Qué hacemos cuando venimos a Torah? Casa de Israel regresa a casa. Seguimos el modelo de los hermanos judíos, es decir, lo que conocemos como el protocolo, el Seder y toda la información que durante más de 3000 años la comunidad judía ha venido preparando. Cuando yo compro un libro del pueblo de Israel para celebrar una convocatoria como Pesá, que está próxima a continuar, pues nos daremos cuenta que todo el formato que ellos tienen allí preparado es extraordinario. Ellos nos enseñan paso a paso, palabra por palabra, etc. Pero ¿qué pasa cuando nosotros seguimos fielmente un modelo judío? Pasa que en el modelo judío no aparece por ninguna parte Mashiach. Obviamente ellos no reconocen a Yeshua. Entonces, si nosotros estamos siguiendo paso a paso un ceder totalmente de los hermanos de Judá, probablemente estemos celebrando un ceder que no lleva consigo, o probablemente no lleva consigo el sello, la vida, la esencia de la Torah. ¿Cuál es? Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿a qué vamos con ese punto? Hoy vamos a ver en estos dos parashá la importancia de Shabbat. Vamos a ver la importancia del Mishkan. Ese es el centro de estos dos últimos parashá del tema. Y cuando entramos a estas dos porciones, que de hecho no las voy a poder leer puntualmente tal cual está en todo el texto, nos daremos cuenta que hay ciertas restricciones a la celebración de Shabbat, ciertas restricciones con el Mishkan. Pero muchas de las observancias que tenemos hoy no obedecen propiamente a la Torah, sino que obedecen básicamente a lo que conocemos como la Torah oral o los formatos judíos. Y entonces allí necesitamos hacer una auditoría escritural para saber cómo nos ubicamos como casa de Israel. Necesitamos tener una identidad en la casa de Israel. No podemos copiar a pleno el formato judío,
Repito, porque mientras Mashiach no sea el centro de ese formato, pues podemos incurrir en un concepto extremadamente delicado. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, acompáñenme por favor en sus Biblias y vamos a estar en el libro de Shemot, en el capítulo 35, donde da comienzo el parashá número 22 de Vayekel, que significa básicamente y él reunió. Esta palabra él reunió, Moshe reunió, tiene que ver con una convocatoria, tiene que ver con una asamblea, tiene que ver con la congregación, reunión de toda la casa de Israel. Y el texto nos lo indica de la siguiente manera. Lea conmigo, por favor, el capítulo 35, verso 1, dice: Moshe convocó, Moshe reunió, Moshe juntó a toda la congregación. Por favor, subraye a toda la congregación de la casa de Israel. No me dice en este texto, si usted lo lee en un texto, repito, de la casa de Judá, encontrará que allí aparece que fue convocado todo el pueblo judío, y eso no es correcto. Por eso tenemos que hacer auditoría y por eso quise hacer este preámbulo para entrar al tema. Cuando usted lee que fue convocado todo el pueblo judío, se hace referencia a la tribu de Judá, pero el texto original en Torá dice que fue congregado toda la casa de Israel. Dice claramente la congregación de los hijos de Israel. Y estaba tomando otra versión, permítame cómo dice esta versión. Moshe entonces convocó a toda la comunidad israelita y les dijo: esto es lo que Adonai les ha mandado hacer. Tenga presente que aquí se reúnen las 12 tribus. Por favor, las 12 tribus. Está toda la casa de Israel. Y les dijo: estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. Y aquí hay 2 puntos. Por favor, préstele mucha atención en su lectura a estos 2 puntos. Estas son las cosas que Adonai ordenó que se deben hacer. 2 puntos. Primero, 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo. Por favor, mis amados hermanos, este es el corazón del mensaje de este parashá para el día de hoy. El día de Shabbat es un día santo. Por favor, dígalo conmigo. Es un día santo el día de Shabbat. ¿Y por qué quiero hacer tanto énfasis en este tema? Porque si nosotros, quienes estamos en el proceso de primer nivel, segundo nivel y pasar al nivel de Torah, no tenemos claridad en nuestros corazones que Shabbat es un día santo y lo tenemos como un día de fin de semana, entonces, mis amados hermanos, tengo noticias para ustedes: no estamos caminando en Torah. Así tú hables un excelente hebreo y estés tomando curso de hebreo y vayas en un hebreo avanzado, si el día de Shabbat no es la prioridad de tu vida, si el día de Shabbat no es el día santo para ti, con todo y lo que hables de raíces hebreas, no estás en obediencia y en sujeción a Torah. Por eso tengo que recalcar el corazón de este parashá, porque el cierre de Shemot, lo que nos lleva como comunidad, como asamblea, como congregación, a toda la casa de Israel, es establecer la prioridad del día de Shabbat. Y esto nos cuesta un montón, hermanos. Cuando venimos del segundo proceso al tercer nivel en Torah, esto nos cuesta, y creo que aquí me voy a detener en todo el parashá de este día. ¿Cómo nos cuesta entrar a Shabbat? Y ya vamos a explicar el porqué. Inmediatamente dice el verso, continuando en la lectura, dice: es un día santo, el día de reposo, para Adonai. Por favor, punto y coma, para Adonai. Este es el día santo para Adonai. Punto y coma. Cualquiera que en el día de reposo hiciere, por favor subraye, trabajo alguno. No sé si alguno de ustedes tiene una versión diferente o tiene una versión no diferente, otra versión mejor. El hermano, la hermana Nati, el hermano Walter en Argentina, ellos siempre me colaboran con los textos. Pastora Pili, si tienes la versión que ellos te envían, la hermana Nati te envía la versión Kadosh. Me gustaría que la leyeras, por favor, en esa versión,
quiero saber puntualmente cómo viene en esta versión. Aquí tengo una versión más, Nazarita, creo que es esta, y dice de la siguiente manera: durante 6 días se puede realizar trabajo en esta versión, pero en el día séptimo tendrán un descanso sabático de completo reposo, consagrado a Adonai. A cualquiera que haga algún trabajo en él, se le dará muerte en esta versión. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña puntuación aquí. ¿Ya tienes el texto? ¿Los hermanos de Argentina lo enviaron? Si puedes, por favor, leerlo. ¿Es el mismo que le acabo de leer? Bueno, muy bien. Ellos tienen una versión Kadosh que me gusta mucho. Atención, amados hermanos. Para partir de este puesto, de este tema de Parashá, tengo que insistir poderosamente en este aspecto, hermanos. ¿Qué nos hace a nosotros ser hombres y mujeres de Torah? No nos lo hace tener una versión israelita o una versión nazarena, una versión Kadosh, porque cambiamos de la reina a la versión Kadosh, amén. Pero eso no nos hace toraicos. No nos hace toraicos, repito, el conocer el lenguaje hebreo, maravilloso si lo están estudiando, maravilloso. Lo que realmente nos establece como varones Kadosh, como familias toraicas, es la prioridad del día de Shabbat. Si el día de Shabbat lo tenemos solamente para reunirnos en este espacio locativo, congregacional de 2 horas, y a eso le llamamos Shabbat, estamos haciendo un ejercicio totalmente equivocado. Shabbat da comienzo al atardecer del día 6. Da comienzo con una oración de familia, cuando podemos hacerlo en familia, idealmente en familia, toda la familia, y hacemos todo el proceso de convocatoria para Shabbat y celebramos el tiempo de Havdalah y venimos durante el día completo, cerrando el día 6, hasta el cerrar el día 7, a eso, en ese lapso de 24 horas, de tarde en tarde, realizamos nuestra convocatoria de Shabbat. Día santo. Pero ¿qué sucede con la mayoría de quienes se encuentran en el proceso de transición a raíces hebreas? Tomamos el Parashá, leemos el Parashá, queremos conocimiento, claro, queremos aprender mucho. Estos Parashá son inmensos, hermanos. Tengo los manuales de cada Parashá, de cada libro de la Torá, y están absolutamente estudiados, revisados, anotaciones y anotaciones y anotaciones, y cada año le incorporamos más información y tenemos mucho que estudiar. Pero si lo que estamos ocupados en materia de Torá es actualizar el conocimiento y más conocimiento, y descuidamos la prioridad de lo que la Torá nos enseña, entonces créanme, mis amados hermanos, que no estamos obrando adecuadamente. Pastor, ¿por qué insiste tanto en este punto? No es que quiera insistirlo. Quiero que hoy en nuestro corazón de Shabbat, en las naciones, quede absolutamente claro y para siempre que si tu vida espiritual está en un nivel elevado, es porque tienes absoluta claridad en tu corazón del fundamento de Shabbat. Y es, repito, el día santo, es un día elevado, porque Shabbat es Mashiach. En Yeshua HaMashiach tenemos nuestro reposo. Por eso es tan importante, repito, que nos tomemos este tiempo para exaltar de manera especial este primer aspecto que la palabra nos dice. Ahora, dice que si una persona hiciese cualquier actividad distinta a consagrar su día de Shabbat como santo y se ocupe de cualquier otra actividad, entonces esta persona morirá. ¡Wow! Es una expresión impresionante, porque aquí no está hablándonos de una muerte física, pero sí nos está hablando de una muerte en el sentido espiritual, lo que llamamos una muerte caré, una muerte espiritual. Entonces, luego viene el verso 3 y genera una polémica impresionante en toda la estructura de Torah para los estudiosos, digamos, y dice:
no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Tenemos que hacer una auditoría, dice la pastora Pili, porque estamos entrando a un territorio apache. Muy interesante. Observen, mis amados hermanos. Para el tiempo en el que Moshe narra y escribe puntualmente estos textos, recordemos que son tiempos en los que no tenían las facilidades que tenemos hoy del fluido eléctrico y demás. Por lo tanto, si una persona se ocupaba en el día sexto de salir al monte o a su entorno a cortar un árbol y a buscar la madera para que se conserve el fuego, la calefacción, el cocido de los alimentos, la iluminación de todo en su casa. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona estaba incurriendo en la falta de guardar el día de reposo. ¿Están conmigo? Por lo tanto, Moshe nos dice en el texto que no se encienda fuego. Es decir, si tú no has sido previsto, ¿cuál es la palabra correcta? Si tú no has sido precavido de tener todo lo necesario para entrar a tu tiempo de Shabbat, sin que tengas que estar corriendo de aquí para allá y de allá para acá, entonces podrías incurrir en el desconocimiento de la importancia de Shabbat. ¿Me están entendiendo esto, hermanos? Amén. Ahora, ¿qué pasa en el día de hoy? El pueblo de Israel hoy, en el tiempo que estamos hablando, 2021, ellos dan para su celebración de Shabbat, ellos preparan su Shabbat no como probablemente lo hacemos nosotros en nuestras comunidades latinas. ¿Cuándo? El viernes temprano en la mañana preparamos las cosas, se prepara el jala, hacemos lo necesario para que al atardecer del día 6 todo esté funcionando. El pueblo de Israel, en Jerusalén, en Israel propiamente, empiezan a adquirir todo lo necesario desde el día miércoles. Miércoles, jueves, de tal manera que el viernes, en el día sexto, ya tengan todo lo necesario. El vino, el aceite, los alimentos, todo lo que se requiera para tener un tiempo especial de Shabbat y no estar corriendo a última hora. Nos faltó esto, nos faltó lo otro, nos faltó aquí, nos faltó allá. Muy importante. Entonces, en ese sentido, tenemos que entrar a una disciplina. Muy bien, hecha esta introducción básica del tema de Vallequel, vamos a entrar un poquito al contexto de lo que la palabra nos enseña. En estos estudios que hemos estado terminando del libro de Éxodo, hemos visto la importancia de esta travesía del pueblo de Israel. Desde una condición de esclavitud, y recordemos que ahora Israel pasa a tener una condición especial como la novia prometida para Adonai. Y esto se consolida en un pacto que se llevó a cabo justamente en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, ahora escuchamos las palabras y allí recibimos de parte de Adonai estas palabras. Y en estas palabras se intercambian los votos y la copa del pacto. Es decir, que allí Moshe fue conducido al monte después durante 40 días y 40 noches y allí recibe los planos que contienen la descripción precisa de lo que va a ser la cámara nupcial. Estas instrucciones se debían llevar a cabo con exactitud en la tierra, ya que lo había visto precisamente todo allí en el monte Sinaí. Entonces, el Mishkan incluye exactamente la misma característica o la misma connotación del Shabbat. Por lo tanto, la vida del Machía, el rey de Israel y su reino, tan pronto como Moshe dejó el campamento, ¿qué pasó? La novia que estaba comprometida inmediatamente entró en una condición de pecado. ¿Cuál condición de pecado? En una condición de idolatría, violando de esta manera los votos matrimoniales. Cuando Moshe retornó y la vio adorando a ese becerro de oro, entonces las tablas del pacto se quebraron, las quebró, que contenían precisamente los votos matrimoniales de la Keilah, de la congregación con el novio. Y esta fragmentación expuso totalmente la verdad y el campamento debía ser ahora limpiado y restaurado. Entonces Moshe ingresa nuevamente a la presencia de Adonai y una vez retornó con nuevas tablas, describe su ketubá inscritas
directamente con el dedo de Adonai. Vamos a seguir retornando el tema de Shabbat, porque la parashá Vayekel en particular nos incide de manera fundamental en Shabbat. Quiero mirar un momento a los ojos allá, a cada uno de mis hermanos, a ti. Quiero que este mensaje hoy tenga un peso especialmente en los varones. En la reunión de varones esta mañana, en los varones que tomamos la reunión muy temprano en la mañana, los varones Kadosh, estábamos mencionando la importancia de que en el momento en que el Eterno toma del polvo de la tierra y crea al varón en un sitio llamado Edén, en un jardín, en un huerto, y le entrega dos disposiciones que este hombre debe cumplir. ¿Cuáles son? Recuérdenmelas, por favor. Número 1, debe labrar, debe trabajar, debe labrar propiamente el huerto. Y número 2, debe cuidar el huerto. Cuando nosotros vemos este contexto, perdónenme, nos damos cuenta de la esencia de lo que el Eterno nos transmite a través del tiempo de Shabbat. Hoy el varón ha tomado una actitud respecto a la primera condición, trabajar. El hombre hoy trabaja, excelente, amén. Gracias, Padre, por estos hombres laboriosos. 1, pero descuidamos el punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Descuidamos el tiempo de Shabbat. Amén. Descuidamos el tiempo de Shabbat. Y aunque el hombre sea un gran proveedor en su casa, un excelente esposo, con una ayuda idónea maravillosa, y que provea y dé todo lo necesario, mientras que el varón no cumpla con la labor fundamental de cuidar su huerto. ¿Y cómo lo cuida? Estableciendo como parámetro y punto de partida el tiempo maravilloso de Shabbat. Yo quisiera realmente no salir de este punto, hermanos. Perdónenme si los voy a cansar un poquito con la historia. Pastor, lo ha repetido creo que 10 veces. Necesito repetirlo 1000 veces o llévenme la cuenta, por favor. ¿Por qué? Porque repito, cuando estábamos en el nivel 2, jugábamos a los cristianos. Entonces sí, veníamos a la congregación, de pronto un domingo sí, de pronto el otro domingo no, de pronto en el siguiente mes nuevamente regresa, de pronto éramos dadivosos, pero sin embargo teníamos la facilidad de vivir la vida con mucha libertad. En el tema de Torah no funciona igual. Si nosotros estamos dando el paso de transición del nivel 2, donde aprendimos y disfrutamos también de la palabra, y ahora vamos a un nivel más alto, mayor de elevación, el requerimiento número 1 es nuestro tiempo de Shabbat. Entonces, todo varón que cuida el huerto, provee, amén, provea, trabaje. Esta fue una orden que el Eterno nos dio. Pero no solamente provea en lo material, sino que como guardador de ese huerto debe cuidar que los misbot ordenados por el Eterno se cumplan. ¿Y cuál es ese cumplimiento? Traer a mi esposa, traer a mis hijos a una condición de Shabbat, donde reconocemos a Adonai y sabemos que estamos en un día de reposo, entregados al día santo que el Eterno nos ha preparado. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, la pregunta es, ¿estás cumpliendo con ese requerimiento? Miren, mi hermano, tú puedes haberte grabado de memoria los 54 parashá del año. Amén. Tú puedes haber hecho el curso de parashá durante los últimos 10 años. Amén. Pero repito, si Shabbat no es la prioridad, estamos empezando mal. Pasamos esto, ¿por qué? Cuando compramos algún elemento electrónico y lo traemos a casa, abrimos la caja que viene muy bien preparada, muy bien acondicionada, extraemos el elemento que hemos adquirido y lo primero que tomamos en nuestras manos es el manual de instrucciones y eso manual de instrucciones ya inmediatamente fue a la basura. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que estamos perfectamente claros en cómo funciona, cómo maneja, cómo se instala y cómo debe elaborar.
Pero cuando sucede que al conectarlo se produjo un clic y un cortocircuito y el sistema se quema, inmediatamente decimos, ¿alguien ha visto el manual? ¿Alguien tiene el manual por ahí? Necesito que por favor traigamos el manual. Y como no encontramos respuesta, entonces vamos al manual y ahora buscamos la instrucción. Y en la instrucción el manual nos dice, nunca conecte este sistema al fluido eléctrico hasta tanto no haya pasado 2 días después de haberlo destapado. Para dar un ejemplo. Entonces, en el nivel 3 estamos pasando por lo mismo. Hasta este punto los hijos de Israel no habían escuchado la impartición de Adonai a Moshe. Con sus corazones situados en un mejor lugar, Moshe tenía ahora la oportunidad de compartirles, comenzando con el Shabbat. El Shabbat actúa como una plomada. ¿Sabemos qué es la palabra plomada? La que nos permite dar un nivel, un estándar de entre la novia y cada uno de estos 7 días. Ella viene a encontrarse con su novio y descansa en su presencia. Por esta razón es que Shabbat es llamado afectuosamente, escríbalo por favor en sus notas, Shabbat es llamado el anillo matrimonial. Observen, hoy hablamos de un día santo. ¿Quién dijo que Shabbat es un día santo? Adonai dijo, el día de reposo es un día santo. Ahora, ese día santo es un vínculo matrimonial entre la Keilah, la congregación, y el novio, Mashiach. Y ese vínculo del novio y su novia tiene un anillo que es el anillo matrimonial llamado Shabbat. Por lo tanto, el Shabbat es un lugar absolutamente apropiado para comenzar el tiempo del Mishkan, ya que el Shabbat es la cámara nupcial y sin Shabbat no existe cámara nupcial. ¿Alguien me puede dar un amén, por favor? Sin Shabbat no existe cámara nupcial. Como diría alguien, no te vistas que no vas. El Shabbat no solamente representa el día séptimo, el día de reposo, sino que asimismo este es el día más importante de toda la creación. Yom Kippur es un día importante. Pesá es una convocatoria importante. Sukkot es una celebración importante. Pero el Shabbat, cada séptimo día, es el momento más extraordinario que todos tenemos. Por lo tanto, cada una de estas convocatorias, como la fiesta de los panes sin levadura y demás, el día de Yom Kippur y demás, repito, Rosh Hodeš y demás, todos estos días son importantes dentro del contexto de la palabra, pero por encima de todos ellos, Shabbat es la prioridad. ¿Vamos bien? En este proceso, y voy a adelantar un poco, se habla sobre el tema de ofrendas. Luego de compartir las instrucciones concernientes al día de Shabbat, Moshe describió el tema del Mishkan y precisamente con el tema del Mishkan habla acerca de todos los materiales para la construcción y el funcionamiento. Vemos que el pueblo de Israel no tenía ninguna preocupación al respecto con estos materiales porque todos estuvieron absolutamente dispuestos a proveer todo lo que fuera necesario para que el Mishkan se pudiese construir. Aquí me surge una pregunta interesante. No sé si ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Cómo es que el pueblo de Israel tenía a su mano tanta riqueza? ¿Cómo es que el pueblo de Israel tenía a su mano, por ejemplo, la madera de acacia? Y traían madera, y traían madera, y traían madera. Y esa madera de acacia no es algo que se compre aquí en la tienda de la esquina. Es una madera extremadamente especial para cumplir con este proceso. En el proceso de elaboración del Mishkan, aparecen 2 personajes que debemos mencionar por honra y porque Adonai los escogió especialmente a ellos. En el libro de Shemot, en el capítulo 35, verso 30 y el capítulo 36, verso 7, nos habla de un hombre llamado Besaleel. Besaleel y Aholiab, señalados por Adonai para administrar la obra del Mishkan. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio y qué honra haber sido escogidos directamente por el Eterno Hashem para que ellos fueran quienes dirigieran el proceso de construcción y cada minucia, cada detalle de cada material respecto del Mishkan.
Bezalel de la tribu de Judá, por favor escríbalo en sus notas. Bezalel de la tribu de Judá era un artesano diestro en oro, plata y cobre, y todo trabajo de madera. Mientras que Aholiab de la tribu de Dan estaba para apoyarlo y entrenar a otros artesanos como diseñadores, bordadores y tejedores. Estos dos hombres representan los dos testigos. Estos dos hombres, por favor observe, uno, Bezalel de la tribu de Judá, y el otro, Aholiab de la tribu de Dan. ¿Qué nos representa esto, Pastora Pili? Nos representa las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Por qué es importante que mencionemos esto? Porque estos dos hombres que representan la casa de Judá y la casa de Israel están trabajando en unidad. Dígalo conmigo, están trabajando en Ejad. Están trabajando en Ejad. Y cuando trabajamos en Ejad, entonces se está cumpliendo una palabra extraordinaria de que no hay una división de una con otra, sino que somos todos casa de Israel, los hijos de Jacob, los hijos de Israel. El pueblo está trayendo más que suficiente para hacer el trabajo, ya que Adonai les ha encomendado que así lo hagan. Así que, libro de Éxodo, capítulo 36, verso 5, nos decía que ya era no más necesario traer absolutamente nada más. Vamos a avanzar un poquito, mis amados hermanos, en esta historia, porque este parachá, repito, es muy extenso. Pero es importante que mencionemos el tema de los dos querubines. Aquí a mi espalda observan ustedes un diseño del arca y ahí están precisamente esos dos querubines. Los dos querubines hechos de una sola pieza en el asiento del arca representan los dos testigos de Machía. Repito, la casa de Judá, los creyentes antes de la crucifixión, y la casa de Israel, los creyentes que vienen al conocimiento después de la crucifixión de nuestro Machía. Estos dos grupos de personas se encuentran el uno frente al otro en acuerdo e inclinándose debajo de sus alas. Esto es lo que conocemos como el talit, mirando atentamente y comprometidos en la palabra de Adonai. Y ellos representan el propósito de la meta de todo Israel. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 8, verso 8 y verso 10, Romanos capítulo 11, verso 21, y luego todo Israel será salvo. Recordemos, Mateo nos dice, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es importante que mencionemos que dentro de esta estructura del Mishkan hay un lugar que es el lugar santo. El tabernáculo tenía básicamente dos compartimientos, dos cámaras. La primera cámara llamada el lugar santo, el lugar Kadosh, y esta contenía la mesa de los panes de propiciación, la menorá y el altar del incienso. Y la segunda cámara era llamada el lugar santísimo, el lugar Kadoshin, y allí se encontraba exclusivamente el arca. Había un velo que separaba estas dos cámaras. Solamente el gran sumo sacerdote, el Cohen Gadol, podía entrar a este lugar santísimo a través de este velo y solamente una vez al año. Cuando Yeshua murió, este velo de separación entre estas dos cámaras. Yeshua rompió las cadenas de la muerte, abriendo así el camino a todos los redimidos en él para caminar en un estilo de vida redimido. Dígalo conmigo, somos un pueblo redimido por la sangre de Mashiach. Muy bien, seguimos avanzando en este proceso y tenemos que recordar, mis amados hermanos, que una buena parte de lo que conocemos como las ordenanzas de la Torá oral, de los mandamientos rabínicos, no están establecidos propiamente en Torá. Por lo tanto, debemos siempre hacer una evaluación si es una ordenanza, una misbot toráica o es una ordenanza de carácter totalmente rabínica. En esto necesitamos hacer una separación muy importante. Quiero adelantar, por favor, y acompáñeme para que ganemos un poquito de tiempo, inmediatamente a la parte que corresponde al parachá que cierra nuestro mensaje del día de hoy. Y aquí vamos a hacernos una pequeña evaluación. El tema Pikudei
Pekudei da comienzo en el capítulo 38. Vaya con su Biblia, por favor, al capítulo 38 y tome, por favor, a partir del verso 21. Tenemos aquí nuestro parashá número 23. Libro de Éxodo, Shemot, capítulo 38, verso 21, y va a cerrar en el capítulo 40, en el verso 38. Allí damos cierre a nuestro estudio del libro de Shemot. Dice esta palabra que durante el recorrido de toda la elaboración del Mishkan se recopilaron, se juntaron un gran número de elementos como oro, plata y demás elementos y ofrendas que el pueblo entregó. Entonces, el monto de todo el material utilizado para la construcción del Mishkan, por favor, fue absolutamente registrado en una minucia, en un libro de minuta. Absolutamente. ¿Por quiénes? Por los levitas, los coatitas, bajo la supervisión de Itamar, que es el cuarto hijo de Aarón. Tengan muy presente, por favor, esta información. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Yo escucho y leo un texto como este e inmediatamente me acuerdo de la pastora Pili. Pastora Pili, para todo ella quiere que haya documento absolutamente firmado y establecido. Todo. Quiere que tenga un documento de respaldo hasta en la más mínima conversación. En estos días, y está mi hermano Walter, mi hermana Nancy con nosotros aquí, hicimos una transacción sobre algo y pues yo soy un hombre de gran confianza, aprecio a mi hermano Walter, tenemos una confianza mutua y hacemos una negociación como hermanos, hombres kadosh, de palabra, entre hermanos. Y mi esposa me dice, ¿hiciste un documento? ¿Firmaron un documento? ¿Establecieron la fecha, el orden, esto, aquí? Macizo. Aquí nos reímos nosotros. Y yo le decía, mami, pero es que no es necesario, mami. Yo ya hablé con el hermano, ya aclaramos las situaciones, cómo va a ser el proceso, tal cosa, esto, aquí, allá. Y la pastora es como Moshe. Llamó al líder, a los líderes, a los coatitas, en Itamar, y le dijo, todo lo que ingrese para la elaboración del Mishkan, por favor, enumérenlo, etiquétenlo, regístrenlo, quién lo entregó, en qué cantidad, en qué proporción, porque la parashá Pekudei nos habla de cuentas claras. En nuestro país decimos cuentas claras, chocolate espeso. ¿Cómo dicen? Ah, muy interesante. Cuentas claras, amistades largas. Muy importante. Hermanos, todos debemos presentar cuentas. No solamente estoy hablando desde el punto de vista de las negociaciones comerciales, el flujo de dinero. Estoy hablando de nuestra vida personal. Todos nos presentaremos en su momento con el Eterno y le presentaremos cuentas respecto de esto. Pekudei entonces nos habla, repito, del tema de las cuentas y Moshe estrictamente relaciona todo y posteriormente reúne al pueblo y le presenta absolutamente la minuta de todo lo que ingresó y de qué manera se invirtió absolutamente todo. Un aspecto interesante que tenemos que resaltar en este parashá Pekudei hoy es el tema de las vestiduras sacerdotales. Allí en el capítulo 39, del verso 1 en adelante, nos dice: la cuenta de las vestiduras sacerdotales de Shemot simboliza el servicio de los Kohanim de Adonai y la completa descripción de ellos para el Mishkan. Estas vestimentas son de carácter profético en su naturaleza y representan los diferentes aspectos del ministerio y el estilo de vida. Los discípulos, es decir, los talmidín de Yeshua, tienen que representar una imagen exacta, su palabra y el reino de Adonai a las naciones. Cuando su pueblo se acerca a su presencia, ellos deben ser adornados en sus vestiduras. Vestiduras, por favor, dígalo conmigo, de justicia, tal como él mismo lo había ordenado. Estas son las vestiduras de la boda, las cuales deben reflejar una naturaleza completamente celestial de su poder y de su autoridad, como lo dice el libro de Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 9. Ahora, todos los creyentes tenemos la opción de aplicar o no aplicar diariamente
a este tema de los atributos que Yeshua nos entrega. La novia de Yeshua es el remanente en pos de su novio, aquella que se guarda en santidad, sin mancha ni arruga y libre de contaminación. Esta contaminación tiene que ver con lo que conocemos como la inclinación al mal, el Yetzer Hará. Qué lastimoso es, hermanos, que vengamos de una cultura generacional donde de continuo tenemos ese pensamiento perverso, ese pensamiento a la mala inclinación, al Yetzer Hará, en cosas tan inofensivas. Alguien toca la puerta, mami, diga que no estoy. Y parece que es tan inofensivo esto que nuestros niños, nuestros bebés, crecieron con el pensamiento que mamá un día dijo, diga que no estoy. Pero mami, pero si tú estás. No, pero diga que no estoy. Pero mami, ¿cómo voy a decir que no estoy si yo no puedo mentir? Tú estás y yo voy a abrir esa puerta y voy a decir que tú estás ahí y que tú me dijiste que dijera que no estabas. No, ¿cómo se te ocurre? No vas a decir eso. No hay ningún problema, es que es un problema que no puedo solucionar. Dile que no estoy, obedece lo que te digo. Y crecimos de continuo con un pensamiento en esa línea que con el paso del tiempo no es que no estoy, sino que dígale a esa persona que no le puedo pagar esos 50 millones porque los perdí. Entonces el tema se creció y se aumentó un poquito. ¿Qué nos hace ser hombres kadosh? ¿Qué nos hace pertenecer a una familia toraica? Empezar a tener una verdadera intimidad con el Eterno, empezar a vivir una conectividad con Él a través del Mishkan y en ese tabernáculo nosotros habitar dentro de ese santuario en santidad, consagrando nuestras vidas como esposo, como esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Retomo el tema del huerto. Cuán importante que establezcamos un huerto. En ese huerto debemos cumplir con labores, cuidarlo, protegerlo, trabajarlo, pero más importante aún, cumplir con las medín establecidas por el Padre Eterno para su pueblo, porque de ellas nosotros dependemos de la manera como el manual de instrucciones nos lo ha entregado. Ahora, permítame hacer un texto y como tengo algunos hermanos hoy aquí, por favor, ayúdenme con la lectura y ayúdenme con la respuesta a lo que quiero transmitir. Observen. Vamos a retroceder un momento en la historia para cerrar con los dos parachá del día de hoy y en una conclusión. Moshe, recordemos, subió al monte Sinaí durante 40 días y vemos que mientras estuvo allí, como lo mencionamos en los parachá anteriores, se presentó una situación terrible con el famoso tema del becerro de oro. Hasta ahí ya lo conocemos, ya lo estudiamos y demás. Acompáñenme por favor al libro de Shemot, donde estamos, y retomemos el capítulo 31. Pastora, ¿tienes audífono? ¿Tienes micrófono? ¿Me puedes ayudar con la lectura, por favor? Shemot capítulo 31, verso 12. Presten mucha atención al texto de Shemot 31:12 y vamos a hacerle una auditoría a este texto. ¿Lo puedes leer, por favor? Shemot 31:12. No está saliendo. No. ¿Podrías mover? No, entonces déjame, yo lo leo para no tener el problema. Ok. Leámoslo entonces aquí en el salón, yo lo voy a dirigir en la lectura. Shemot capítulo 31, verso 12. Le dijo Adonai a Moshe. Observen, le dijo una historia, le dijo, pero inmediatamente le dice, diles, ahí hay dos puntos. Dile a los hijos de Israel, ciertamente guardaréis mis sábados porque son una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para recordar siempre que yo soy el Eterno que los santifica. Verso 14. Y guardarás el Shabbat, pues santo es para vosotros. Quien lo profane morirá, pues santo es para vosotros y morirá, porque el alma que trabajare en Shabbat será extirpada de entre los pueblos. Verso 15. 6 días trabajarás y el séptimo cesarás, pues es consagrado para el Eterno. Todo el que hiciere en él alguna labor habrá de morir.
y respetará los hijos de Israel el Shabbat a lo largo de todas las generaciones como un pacto, por favor dígalo conmigo, como un pacto eterno entre mí y los hijos de Israel. Será una señal eterna, pues en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el día séptimo cesó. Miren que esto es interesante, hermanos. Shabbat es una señal, es un día santo, pero es una señal de pacto que tenemos entre el pueblo de Israel y Adonai. Hay otra señal de pacto, ¿ustedes recuerdan cuál es? Pastora Pili. Otra, el arco iris. El arco iris lo vemos y sabemos que ese arco iris, aunque la persona no conozca mucho de texto bíblico, ve el arco iris, hay un pacto, recordando que el Eterno no destruiría nuevamente la tierra a través del agua. Entonces surge, Señor, hay una, perdón, hay una prioridad en Shabbat y es un tema interesante, la vida. La vida tiene prioridad sobre cualquier norma, misbot o circunstancia de carácter oral. Si yo debo ayudar a una persona en una situación crítica dentro del día de Shabbat, debo acudir, debo atender. Ahora, depende de la ayuda que sea. Hermano, es que podrías venir al campo de golf para que me ayudes a llevar los tacos de golf. Pues, por favor, ¿me explico? Si hay una prioridad de vida, es fundamental sobre cualquier otro aspecto atender la solicitud, la prioridad de vida. Miren esto tan interesante, y lo estaba compartiendo esta mañana con los hermanos. Israel estaba construyendo un lugar deportivo muy grande, muy importante en Israel, y resulta que los contratistas, los obreros, la compañía constructora ordenó que todos los trabajadores debían trabajar en el día sábado, en el día de Shabbat. Y así lo hicieron. Continuaron sus trabajos, de hecho continuos, sábado y domingo, continuaron. Hasta que evidentemente los rabinos en Israel proclamaron un documento hacia el gobierno, hacia el primer ministro de Israel, diciéndole: somos Israel, somos la nación santa. Somos el testimonio a las naciones que en Israel guardamos la ordenanza de Adonai, el tiempo de Shabbat. ¿Cómo es que permitimos que una constructora de pueblo judío trabaja en el día de Shabbat por el afán de la construcción? No es una prioridad de vida. Y nosotros como nación debemos mostrarle a las naciones enteras de que en nuestra nación, en la casa de Adonai, guardamos el día de reposo. Entonces se llevó a cabo una ordenanza, ley del gobierno, en el que muchas instituciones o entidades o tiendas, etcétera, 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 centros comerciales, incluso transporte, están completamente guardados para el día de Shabbat. Ahora, no todos en Israel guardan Shabbat, aún desde el pueblo judío. Hay muchos que no lo guardan, pero hay una ordenanza establecida por el sistema de gobierno para que esto ocurra. Sí hay una situación en la que el transporte no debe transitar durante tiempo de Shabbat, pero se presenta un incidente, una situación, algo pasó, hay heridos, pues inmediatamente bomberos, ambulancias, médicos y toda la gente que tenga que ver con esto, pues obviamente deberán cumplir con su labor, porque la prioridad allí es la vida. ¿Vamos bien? Entonces, aquí vemos una situación interesante. Lea conmigo ahora, por favor, Shemot capítulo 35, verso 1 al 3 dice: y reunió Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que ordenó hacer Adonai. 6 días trabajarás y en el séptimo será para ustedes consagrado a Shabbat, un Shabbat solemne para Adonai. Todo el que realice una labor prohibida en él será muerto. No encenderéis fuego en vuestras moradas en el día de Shabbat, porque Moshe no dice exactamente lo que Adonai le dijo acerca de Shabbat,
como lo expresó en el texto que acabamos de leer en el capítulo 31, verso 12? ¿Por qué utilizó otras palabras? ¿Por qué? Y vamos a ver las respuestas. Si miramos con detenimiento el capítulo 31, verso 12 al 17, nos daremos cuenta que este texto está dividido en dos secciones. La primera sección, de los versículos 12 al 15, dice lo que Adonai le dijo a Moshe para que le transmitiera al pueblo. Importantísimo. Mientras que entre el verso 16 y el verso 17 dice lo que Adonai le reveló a Moshe. Por favor, quiero que tenga claro esto en su corazón. Una cosa es lo que el Eterno le habla a Moshe y otra cosa es lo que el Eterno le dice a Moshe que le diga al pueblo. Es decir, que Moshe tenía ese nivel tan elevado de conexión con el Padre, del cual muchas cosas que él recibió directamente de Hashem no necesariamente debía compartirlas con el pueblo. ¿Estamos claros hasta allí? Y vamos a ver el contenido de esta historia. La prueba de que hay cosas que Adonai le habló a Moshe y que solamente eran para Moshe, no para el pueblo, la encontramos en esta porción del versículo 12. Esto es como un título. Le dijo el Señor a Moshe, esto es solo para ti. Y luego le dice, y ahora háblale a los hijos de Israel y diles. Es decir, que aquí vemos que hay una parte importante que está únicamente entregada a Moshe, mientras que hay una segunda parte que Adonai le dice que él debe conocer directamente el pueblo. ¿Y cuál es ese verso? Vuelvo al punto, que guardemos el día de Shabbat, so pena de tener una caret, una muerte espiritual. Una muerte espiritual tan difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos de nuestra vida lo que creemos que tenemos que hacer, entonces estamos caminando en desobediencia. Por favor, dígalo conmigo, puedo estar caminando en desobediencia. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos que están aquí en la transmisión en las naciones, cuántos de ustedes han tenido hoy, para el día de Shabbat, cualquier otro compromiso, cualquiera que sea, totalmente apartado del propósito de la palabra? ¿Cuántos de ustedes tuvieron una invitación hoy a desayunar, o salieron a realizar una compra, o salieron a cumplir con cualquier otro compromiso? Y tú sabes que estás en el día santo, en el día de Shabbat, y sin embargo, sabiendo la importancia del día santo, decidiste hacer cualquier otra actividad que dentro de tus planes pues no tienes ningún inconveniente, no hay nada de malo, pero estamos en desobediencia con Adonai. Entonces luego nos preguntamos, pero Padre, ¿por qué me suceden estas cosas? Yo que estudio Parashá, yo que hago mi devocional, yo que estoy en esto y yo que hago esto, ¿pero por qué? Y la respuesta es evidente, porque todavía no estamos en un nivel elevado. ¿Cuál es el nivel más elevado que Moshe quiere que tengamos hoy para el cierre de nuestro Parashá? El nivel más elevado se llama Shabbat. El Shabbat es llamado pacto eterno, Brit Leolam, pacto eterno, como la Torá así lo establece. Entre Adonai y el pueblo de Israel es algo que nos permite tener una intimidad total de Adonai con el pueblo de Israel frente a todas las naciones. El Shabbat es una señal tan importante y extraordinaria, como tú decías, hermana Pili, como Brit Milá, como el arco iris, como los tzitzit, son elementos fundamentales. El Shabbat es el motivo por el cual Adonai creó en 6 días y el séptimo día cesó completamente. El Shabbat es el objetivo principal de toda la creación. Por favor, dígalo conmigo. El Shabbat es el objetivo principal de toda la creación. Bien, mis amados hermanos, vamos a cerrar entonces en este punto y quiero pedirles lo siguiente. Por favor, repitan conmigo esta frase. Vamos a repetir esta frase. Chasak, chasak, benik chasak. La vamos a repetir todos nuevamente. Chasak, chasak. La pastora se los va a enviar ahí en el chat, ¿verdad? Chasak, chasak,
Benit Chazak. ¿Qué dice eso, pastor? Esta palabra significa sé fuerte, que seamos fortalecidos. Sé fuerte, amada casa de Israel. Sé fuerte, amada casa de Israel, casa integral. Seamos fuertes y que seamos grandemente fortalecidos. Ahora dígalo a grito entero, dígalo. Shabbat Shalom, amados en Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, Padre eterno. Gracias por permitirnos hacer el cierre maravilloso del libro de Shemot, este libro tan apasionante, y poder concluir toda la historia del Mishkan y todo el proceso de la creación a través de nuestro día maravilloso santo de Shabbat. Amados hermanos, no hagamos de nuestro día de Shabbat un acto ritual religioso judío. Y por favor, entiéndame, no tengo absolutamente nada contra mis hermanos judíos, todo lo contrario, tenemos mucho que aprender de ellos. Pero cuando nos ceñimos al modelo, al formato judío, desconociendo a Mashiach, podemos estar caminando en una dirección no muy apropiada. El centro de Shabbat es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es Shabbat. Shabbat es el día santo. Y si nosotros hacemos un ceder desconociendo a Mashiach, entonces el Shabbat en ese orden de ideas no tiene ningún sentido. El Shabbat es el momento más maravilloso que tenemos en la creación para estar en ese huerto de Edén, esposo, esposa e hijos. Hermanos, ¿queremos crecer en Torah? No os preocupéis tanto por el tema del hebreo, que es tan importante. Ocupémonos de cumplir con nuestro tiempo de intimidad familiar en Shabbat, sentados a la mesa, reunidos en familia, compartir una palabra, compartir unos alimentos y en ese momento darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre por el privilegio que nos concede de estar allí juntos, agradeciendo los 6 días que hemos pasado y entrando a nuestro día de reposo. Shabbat Shalom para todos mis amados hermanos. Amén, amén y amén. Vamos a nuestro Havdalah, por supuesto.